Primero de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25. Donde el Señor nos dice de esta manera: porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El apóstol Pedro explica aquí que la pasión de Cristo por nosotros es la base para un cambio de vida. Eso es lo que dice aquí. El apóstol Pedro dice que usando la obra de Cristo por nosotros, eso tiene que ser un trampolín que te impulsa a un cambio de vida. Y es el argumento central que usa el apóstol Pedro cuando sabía que estaban algunos cristianos sufriendo por causa del Señor. Y es por esto que menciona la pasión de nuestro Señor por nosotros. Debería también nosotros apasionarnos por Él. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué es lo que más te gusta? A algunos les gusta el fútbol y eso es su pasión. Leen el periódico del fútbol, ven el mundial, se enteran de la liga y cómo está la suegra de Messi, si le duele la cabeza o no. Lo saben todo eso. A otros no les apasiona el deporte, pero les apasiona, no sé, el cine. Y saben todas las películas que se van a poner y siempre están apasionados. Y a otros les apasiona las personas. Están súper enamorados y adoran a esa persona a la que están tan enamorados y hacen del centro de su vida eso. Pero la palabra pasión no solamente quiere decir algo que tú amas locamente, desenfrenadamente, con una gran intensidad, sino que la palabra pasión también significa sufrir, también significa padecer. Y eso es las dos cosas es lo que Jesús tiene. Jesús tuvo una gran pasión por nosotros y eso le llevó a sufrir una pasión por nosotros. ¿Ves que significa dos cosas esa palabra? ¿Vale? Padecer y amar. Y eso es que es Cristo. Cristo padeció por amor. El amor le llevó a padecer. Entonces, Cristo es un apasionado. Si hay alguien que tiene pasión en la existencia, o sea, si hay alguien, un ser que tenga pasión, es Cristo. Porque mira lo que le llevó a hacer. Cuando a uno le apasiona el fútbol, no le importa 7 horas en el aeropuerto, a ver cuándo sale el avión, que vamos a ver Y no le importa en autobús, un viaje larguísimo, porque como ama tanto ese deporte, no le importa pedir horas de trabajo, perder dinero, gastar dinero y otras muchas cosas, porque eso le mueve, eso le llena, eso le impulsa. Y los cristianos, considerando, como vamos a ver ahora, lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso debería de ser una bomba que moviera nuestros corazones a una pasión por Cristo. Ya Él tuvo su pasión, ahora nosotros tenemos que tener la nuestra por Él. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro: el amor de Cristo nos impulsa,
Sufrimos un montón de problemas, dificultades de todo tipo, pero el amor de Cristo nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y a Pablo lo que le movía era la pasión por Jesús. Le movía, le impulsaba el amor, que es el poder más grande que hay. Es un poder mucho más grande que el mal, mucho más grande que el odio, porque el mal se mata a sí mismo. El odio se destruye a sí mismo, pero el amor permanecerá para siempre. Y por lo tanto, el amor es la pasión. Y eso es lo que vemos en Jesús. Cuando nosotros pensamos y meditamos en lo que Cristo ha hecho, nos parece infinitamente glorioso. Mira, ahora han nombrado héroe a este hombre, le van a dar una medalla, un hombre de Castilla-La Mancha, por arriesgarse para sacar a los niños de la cueva. Pero ha habido un bombero que dio su vida para que uno de los niños saliera, renunció al oxígeno que él tenía que tomar para que el niño lo tomara y pudiera salir. Ese hombre salió en la foto hoy en un periódico digital. Nadie lo conoce, pero ese hombre dio su vida, dio su oxígeno, renunció a vivir para que uno de los muchachos que estaba allí en la cueva saliera. Por lo tanto, tú puedes decir, qué gran amor el de ese hombre, qué gran entrega, qué gran pasión la de ese hombre de salvar a otro, de elegir, muero yo para que él se salve. Si eso es grande, piensa en lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros, es infinitamente más grande. Por eso, si al considerar la obra de Cristo, aunque solamente sea por encima, eso no nos mueve a nada, ocurre lo siguiente: o estamos muertos o estamos muy lejos de Dios. No sé qué es peor. Si nosotros, al considerar la obra del Señor Jesucristo por nosotros, no nos produce ninguna reacción, es como cuando pinchas a un cadáver, que le puedes pinchar en los pies, no te preocupes, que no se va a levantar. Tú tranquilo, que no se va a poner nervioso. Pero también puede pasar que al pensar en la obra de Cristo por nosotros, nos pase como aquel que se ha roto la espalda y que llega al médico con una pluma y le hace así en el pie y no hay ninguna reacción. ¿Siente usted esto? Entonces dice, ¿qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? Que si te pinchan en el pie y estás en el hospital ahí, te han operado, te pinchan en el pie y no sientes nada, ¿qué problema tan grave tienes? Apaga el móvil, por favor, que estamos en el culto. No estamos en el parque ni en ningún sitio. Apaga el móvil, ¿vale? Entonces, un problema grave tienes si no reaccionas. Pero vamos primero a ver qué es lo que Jesús hizo. Mira, toda la vida de Jesús fue una vida de sufrimientos. A veces nos parece que solamente Jesús sufrió en Getsemaní y en la cruz. No. Toda su vida fue una vida de lucha espiritual, porque tú sabes que el diablo le perseguía por todas partes, le tentaba de muchas maneras, incluso usando hasta el propio apóstol Pedro, tentó el diablo a Jesús, y él sufrió en esta vida todo tipo de dificultades. Pasó hambre, pasó sed, pasó soledad, incomprensión, odio y todo tipo de males. Y eso lo hizo, ¿por qué? Porque tenía que ser perfecto en todo y llevar nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que tenía que llevar nuestro pecado sobre él. Y la palabra de Dios dice algo tan fuerte como esto. Mira, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, habiendo sido él hecho por nosotros, ¿qué? ¿Qué dice que fue hecho? Maldición. Es decir, Cristo fue hecho maldito por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Eso significa que durante todo el tiempo Él llevó nuestro pecado y estaba bajo esa maldición, que al final se manifestó. Y por eso, cuando le vemos en Getsemaní a Jesús sudar sangre, lo vemos aterrorizado. Lo vemos pidiéndole al Padre que, si es posible, pase de él esta copa. Eso nos muestra hasta qué punto él estaba consciente de lo que le venía encima. Y es por eso que la palabra de Dios dice que fue hecho pecado por nosotros, que fue considerado como un vil
hombre maldito de Dios. Y toda su vida fue así, porque en Hebreos capítulo 10 y versículos 11 al 14 dice lo siguiente del Señor Jesús, de su obra. Hebreos 10, versículos 11 al 14, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira, ¿sabes? Lo que hizo Cristo por nosotros fue llevarse nuestros sufrimientos, los sufrimientos que por pecadores merecemos. Y eso ocurrió durante toda su vida. Es por ello que en la cruz el Padre le abandonó. ¿Te acuerdas de una de las palabras de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Como Cristo fue considerado maldito, como Él, al llevar nuestro pecado, era culpable de todos nuestros pecados, entonces el Padre tuvo que abandonarle, porque Dios es santo y no puede convivir con el pecado, no puede aceptar a los pecadores, no puede estar con ellos, a no ser que sean justificados, a no ser que paguen por su pecado, a no ser que obedezcan todos los mandamientos de Dios. Y eso nadie lo podía hacer. Pero Jesús obedeció todos los mandamientos del Padre y llevó nuestros pecados y fue condenado por nosotros. Y por eso el Padre tuvo que apartar la vista. Y cuando tú lees el relato, dices que el cielo se oscureció, que la tierra tembló. Y el clamor del Hijo de Dios, una de sus últimas palabras fue esas palabras tan terribles: ¿por qué me has abandonado? Aquel que durante toda la eternidad gozó del amor del Padre, gozó del favor del Padre, fue desechado como un vulgar asesino, como un vulgar mentiroso, como un vulgar adúltero, como un vulgar ladrón, como un vulgar sinvergüenza, como un vulgar criminal, porque dice la palabra de Dios que era maldito de Dios aquel que lo colgaba. En el libro de Deuteronomio dice que si alguien asesinaba a otro, y el castigo le podían dar o apedrearlo o colgarlo en un madero. Eso casi nunca se hacía. Fueron los romanos los que lo hacían. Pero Dios dice que no lo dejen colgado ahí toda la noche, porque es maldito de Dios quien haga eso. En el monte Ebal, Dios pronunció las maldiciones para aquel que no obedecía la ley de Dios. Y dijo: maldito serás en el campo y en la ciudad. Maldito serás en tu trabajo, en todo vas a ser maldito si no obedeces la ley de Dios. Y nosotros no hemos obedecido la ley de Dios. Y por lo tanto, ¿qué merecemos? La maldición. ¿Y por qué nosotros ahora no somos malditos de Dios? Porque Cristo tomó esa maldición y la absorbió. Él la llevó. Él fue declarado maldito de parte de Dios. Por eso fue abandonado por el Padre. Y a nosotros nos parece que simplemente Jesús estaba allí sufriendo como un mártir. Pobre Jesús. Le han clavado los pies y las manos, le duele mucho. Cuando pensamos así, hacemos igual que los del mundo. No entendemos nada. Como si los sufrimientos físicos de Cristo, que no son pocos y que son parte de lo que estaba pasando, los sufrimientos físicos de Cristo eran simplemente la expresión visible del infierno que Él estaba padeciendo en su alma y en su cuerpo intensamente en la cruz. No piense simplemente que le dolían los clavos, o que la gente le escupía, o que le insultaban. Eso era simplemente un detalle más. Pero cuando Él dice: tengo sed, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él está sufriendo allí la maldición que nosotros merecemos. Y es por eso que Él fue allí declarado maldito de Dios, abandonado por el Padre y juzgado por Dios mismo como culpable. Tú sabes que Jesús fue presentado delante de ese payaso llamado Pilato y de todos aquellos que había allí, que eran simplemente unos instrumentos del diablo. Pero cuando Jesús se enfrenta a Pilato y le dice: ¿a mí no me hablas que tengo poder para librarte o tengo poder para condenarte? Jesús le dijo:
ningún poder tendrías tú contra mí, sobre mí, si no te fuera dado del cielo. Pero para esta hora ha llegado. La autoridad Dios la pone. La pone sobre gente impía, sí, pero Dios la pone. Y Dios, a través del injusto juicio, estaba juzgándonos a nosotros en Cristo. Porque lo que nosotros merecíamos era la cruz. Lo que nosotros merecíamos era ese juicio injusto, pero en nuestro caso justísimo. Porque al ser declarado él culpable, Dios estaba a través de la boca de Pilato diciendo que su Hijo, al llevar nuestro pecado, es considerado responsable, es considerado culpable. Piensa en esto por un momento. Aquí los que tenéis hijos pequeños lo sabéis. Si tu hijo pequeño se mete en un lío, ¿a quién es el responsable? El responsable eres tú, ¿no? Si comete un delito tu hijo y tiene 10 años, 12 años, es menor de edad, ¿quién es el responsable? El responsable son los padres. Y Jesús tomó la responsabilidad nuestra ante Dios y la cargó para que nosotros nunca pudiésemos ser malditos. Pero si tú quieres saber cuál es la palabra que nos encaja a nosotros, que Dios nos dice, por cuanto somos pecadores, es que somos malditos. Maldito todo aquel que no persevera en las palabras del libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, esa es nuestra condición. Y por eso Él fue y cargó esa maldición de la cruz. La cruz es un lugar de maldición. Un lugar donde los demonios se cebaron con Jesús. Un lugar donde los aliados a los diablos, es decir, toda la gente que viene ahí, excepto algunos, también le insultaron. La cruz es el infierno mismo. La cruz es el horror mismo. Nosotros no tenemos ni idea, no podemos ni imaginarnos cuánto le costó al Hijo de Dios redimirnos. Nosotros podemos imaginarnos en el dolor físico, en la injusticia de un juicio que era una parodia, que era una burla, en la traición de los discípulos, el abandono del Padre. Podemos imaginarnos un poco de eso, el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, preparándose para ese momento. Podemos suponernos algo de lo que pudo sufrir el Hijo de Dios allí cuando Él clamaba en la cruz, pero solamente podemos imaginarlo, porque no tenemos ni idea. Que el Hijo de Dios fuese despreciado y desechado, que fuese maldito de Dios, que toda la ira de Dios, que todo el castigo de Dios, que todo el infierno eterno que nosotros merecíamos cayera sobre Él de una manera intensa, de una manera total, para que Él pudiera decir en la cruz, como dijo, consumado es, pagado está, todo está pagado, todo está terminado. Cuando todo eso sucedió, nosotros no tenemos ni idea de cómo sucedió. Lo que sí sabemos es que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sabemos que la divinidad de Jesús vino en auxilio de la humanidad de Jesús para que Él pudiera cargar con nuestros pecados. Porque mira, sabes una cosa, el cuerpo humano está limitado. Por lo tanto, el cuerpo humano de Jesús, que era 100% hombre como nosotros, pero sin pecado, nunca Él mismo podría llevar los pecados de todos los seres humanos, de nosotros, nunca podría hacerlo porque Él no tendría capacidad. Tú no puedes meter el agua del océano en un cubo, porque el cubo es así de grande y el océano parece que tiene un poco de agua, ¿no? Hace falta algo extraordinario para que el agua del océano se meta en un cubo. Y fue lo que pasó en la cruz. En la cruz la divinidad de Jesús obró de tal manera que todo el océano inmenso de maldad que nosotros hemos hecho y vayamos a hacer en el futuro, todo ese océano inmenso de maldad, ese infierno horrible, fue depositado en el cuerpo de Jesús. Dice la palabra de Dios así. Dice, Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados. ¿Te puedes hacer una idea de eso? Sobre su propio cuerpo nuestros pecados. Su cuerpo, humanamente hablando, era imposible, pero Dios lo preparó. Él le preparó su cuerpo. Él lo dispuso todo para que tus pecados también entren ahí.
para que con una sola ofrenda para siempre Él pudiera liberarnos y pudiera acabar con la maldición y con el poder del mal en nosotros. Y eso no sabemos cómo pasó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, fue considerado pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que ha ocurrido ahí es que toda tu maldad en la cruz, cuando tú no habías nacido pero ya estaba en el plan de Dios, toda tu maldad ha sido depositada en Él, de tal modo que ahora tú puedas tener el perdón y la libertad. Y eso fue hecho en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. No me vengas con cuentos, no me vengas en la iglesia que vamos a hablar de barcos, o vamos a hablar de no sé cuánto, vamos a hablar de chorradas, vamos a hablar de cómo se pone el velo o cómo se tienen que poner los pantalones, o esas cosas. Aquí dice Pablo: predicamos a Cristo y a Él crucificado. Con Él tenemos bastante. Con Cristo nos perdemos ya, con Cristo nos deshacemos ya, con Cristo nuestros corazones se derriten, con Cristo nuestras almas no aciertan. Con Él es un océano inmenso, así que déjame de tonterías y háblame de Cristo. Yo no quiero saber más nada. No me vengas ahora, no, espera a ver, ¿qué dice la Biblia sobre si esto se puede hacer? ¿Qué dice la Biblia si me puedo teñir el pelo? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo tal? Mira, vamos a ver, el cristianismo es Cristo. Y si tú te aburres de la cruz de Cristo, pues entonces para el cielo no estás preparado. Pues ¿qué vas a hacer tú en el cielo, muchacho? Vete para el infierno. Porque si ahora no te apasiona Cristo, si ahora no tienes suficiente con Él, si el amor de Cristo no te impulsa ahora, si no te quedas anonadado ante la cruz de Cristo una y otra vez, si no te parece increíble que el Hijo de Dios fuese y llevase sobre su propio cuerpo tu pecado para darte vida, si eso te parece como que es algo que es del pasado, es algo que no es tan importante, que a mí lo que me importa es que Dios me dé dinero, a mí lo que me importa es que Dios me cuide, me sane, que me busque un buen novio, que tenga un buen coche, que tenga una buena cosa, que Dios sea un camarero para mí. Si tú piensas que eso es Dios, que eso es el Evangelio, amigo, el infierno te espera. Serás bienvenido allí. Porque la fe cristiana es Cristo y Él crucificado. La eternidad, las cosas de la eternidad. Porque todo lo demás va a desaparecer. Entonces, mira, ¿a qué conclusión nos lleva esto? Voy a intentar aplicar esto. Dice el apóstol Pedro ahora, y utiliza el apóstol Pedro la pasión de Cristo para animar a los cristianos a sufrir, aunque sea injustamente, cuando es por la causa del Señor. Pero quiero que miremos primera de Pedro capítulo 4, ahí al lado justo donde estábamos, versículos 1 y 2, porque esa es la aplicación. ¿Por qué Pedro nos relata la obra gloriosa de Cristo? ¿Para qué? ¿Para que echemos un lagrimón? No. Para algo mucho más profundo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate con lo que hace Pedro. Cristo murió por nuestros pecados y acabó con los pecados para siempre. Si tú y yo vamos a estar en el cielo es porque Cristo terminó con los pecados. Quitó la culpa, quitó la condena, quitó la corrupción, quitó todo lo que nos separaba de Dios, y ya podemos tener acceso libre, confiado al Señor por la muerte de Cristo. Y ahora dice el Señor, cuando Cristo murió, ya el pecado nada más nunca estuvo en Él. Aunque Él nunca pecó, pero Él llevó nuestros pecados, fue considerado pecador. Pero cuando Cristo murió, la sentencia se terminó y ya está. Cuando un pecador muere, el pecado ya ha sido juzgado en su cuerpo. Cristo murió, Cristo fue castigado en el infierno, Cristo por lo tanto terminó con el pecado. Y sabes una cosa, si Cristo ha pagado por el pecado, ya no tenemos nosotros que llevarlo. Eso quiere decir, si a ti te invitan a comer y te dicen, bueno, yo voy a pagar la cuenta, entonces cuando firmas el recibo
y os afirma la persona que te invita al recibo, tú no tienes que pagar nada, está todo satisfecho, la cuenta está cubierta, te puedes ir tranquilo, te puedes ir y nadie puede llamarte la atención porque la cuenta fue pagada. Y eso fue lo que hizo Cristo. Entonces ahora dice Pedro, dice, mira lo que hizo Cristo con tus pecados, ya no los lleves tú, Él los llevó. En la cruz hay poder para que tú ahora vivas para Él. Cristo murió por el pecado, tú ya no tienes que pecar. Tú tienes que ser motivado a vivir con Él por su poder. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que por la fe tú vas a la cruz y recibes la victoria de Jesús contra el pecado. Recibes la victoria de Jesús contra la tentación. Recibes la victoria de Jesús para caminar con Él. Porque dice aquí, ahora, dice, no vivas en este tiempo según el deseo pecaminoso, porque Cristo murió por ese pecado también, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora que Cristo te ha salvado, vive de acuerdo a su voluntad. Seguramente tú habrás visto aquella película famosa. Fue famosa en su tiempo, pero si no la has visto seguramente, yo te cuento un poco. Había dos hombres ricos de muy buena posición que hicieron un día una apuesta. La apuesta era si podían con la educación transformar la vida de una prostituta. Y uno a otro decía, no es posible que tú lo consigas. Y el otro decía, sí lo voy a conseguir. Y entonces hicieron una apuesta y se fueron al barrio peor, donde estaban las prostitutas ahí, y escogieron la peor que había. Y ese hombre bondadosamente se acerca y le ofrece salir de la prostitución, vivir en su casa, no nada de sexo ni nada, solamente sacarla de allí, darle una educación y darle una vida nueva. Y aquella muchacha dijo, pues sí, yo me voy con usted. Te vamos a sacar de aquí. Y ella, muy agradecida, qué bien. Bueno, pues la llevan a la casa y empieza la educación. Y empiezan a enseñarle cómo comer, que no sabía, cómo comportarse correctamente y tal. Es un entorno británico, así que imagínate. Y cada día el amigo iba a ver si ganaba la apuesta o la perdía. Le enseñaron a caminar como una dama, le enseñaron a peinarse, le enseñaron a comportarse, le enseñaron a quitarse el lenguaje soez, el lenguaje sucio y hablar. Y entonces iba progresando y entonces ella estaba haciendo muchos progresos y el otro amigo pensé, vaya, ya he perdido la apuesta. ¿De verdad se va a convertir de una prostituta a una dama? No me puedo creer lo que está pasando. Pero ocurrió algo. Ocurrió que el caballero que estaba con esta mujer se enamoró de ella. Se enamoró de ella a pesar de que sabía que era una prostituta y a pesar de todo eso. Y ya su interés era mucho mayor. Y ella también se enamoró de él. Pero un día desapareció. Entonces llegó su amigo y dijo, págame, te lo dije, si es una prostituta lo será para siempre. Mira cómo te ha abandonado, seguramente se ha llevado los dineros, seguramente se ha llevado cosas de aquí, te dijo que te quería para que conseguir algo de ti, tú le ofreciste matrimonio y seguramente a ver si te podía conseguir, pero ahora al final seguro que está por ahí otra vez haciendo lo malo. Pero qué gran sorpresa se llevó cuando ella regresó y no había hecho nada malo. Estaba preparándose, fue a prepararse para la boda. Nosotros no somos mejores que esa prostituta por ahí en un callejón. No somos mejores que cualquiera de los pecadores que hay en este mundo. Pero Cristo nos llama para que nos casemos con Él. Y no por una apuesta, sino por una cruz. No para educarnos, sino para hacernos parte de su familia. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros.
Y es por eso que dice el apóstol Pedro, mira todo lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora tú responde. Responde, ¿cómo? Vive para Él. Él murió por ti, vive tú ahora para Él. Y mira la cruz. Y por la fe en la cruz tú tienes el poder para someter tus pecados bajo los pies de Jesús, no bajo los tuyos. Porque los tuyos, nuestros pies huelen mal. Aunque te eches colonia y desodorante y todas las cosas, no sé, pero ¿a quién no le cantan los pies? Algunos cantan por bulerías y soleares. Somos pecadores. Entonces no digas tú que tú vas a vencer el pecado. No, nosotros no podemos vencer el pecado, pero Cristo sí lo puede vencer. Entonces tú, por la fe, vas a Cristo y tus pecados son puestos bajo los pies. Y es más, fue el apóstol Pablo el que dice, y Dios pondrá a Satanás sobre vuestros pies. ¿Pero por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo. Porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces, todo pecado puede ser llevado a la cruz, y en la cruz Cristo lo fulmina. No tenemos por qué llevarlo. Ahora, tú piensa por un momento en esos pecados persistentes que a veces tenemos los cristianos. Cada uno tenemos el nuestro. Todos tenemos pecados persistentes que son como esa mancha de tinta que nunca se va. Y le echas en vanish no sé qué, le echas no sé cuánto, esas manchas de sangre que a veces se meten en el tejido y por mucho que lo lavas, nunca se quita. Y hay pecados en la vida de un cristiano que parece que dice, bueno, yo tengo que estar siempre así, ¿por qué tengo yo que tener estos arranques de ira o ataques de orgullo o yo que sé, o cuántas cosas más? Esos pecados persistentes. Y tú luchas contra ellos creyendo que con la educación, creyendo que leyendo la Biblia, que yendo a la iglesia o que orando, pues tú vas a vencer esos pecados. Y aunque eso puede tener ayuda, y leer libros y todo eso puede tener ayuda, pero nos olvidamos de lo más importante. Lo más importante es la cruz. Si tú tienes un pecado que te molesta, y espero que tengas algunos que te molestan y por eso vayas a Cristo, a la cruz, tú tienes que coger ese pecado y presentárselo al Señor. No es que tú luches con Él. Deja que Cristo luche con Él. Tú tienes que venir a la cruz y decir, Señor, soy orgulloso. Tengo mirada sucia. Tengo un corazón arrogante. Señor, ¿qué me pasa? Tengo un hábito pecaminoso que no consigo desprenderme de él. Soy perezoso. Pienso mal. Soy un murmurador. Tengo este problema, Señor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No cojas un látigo y te pongas a luchar con él. Ve a la cruz, porque en la cruz Cristo lo aplastó. Amén. Él aplastó ese pecado también. Y por lo tanto tú no tienes por qué llevarlo. A lo mejor alguna vez va a florecer, alguna vez va a salir, pero lo llevas a la cruz siempre por la fe en cada momento que quiera aparecer, y Cristo se encarga de aplastar a tus enemigos. Amén. Como en las películas de los vaqueros, cuando los indios están ahí, o los malos están rodeando a los buenos, y aparece el séptimo de caballería. Siempre que habíamos peleado, ya viene. Y justo cuando iban a perder, en ese momento ganaron. Porque el poder que venía a socorrer es más grande que el poder con el que estaba ahí. Y mira lo que dice el Señor. Mayor es el que está en nosotros, ¿no? ¿Dice eso? Mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Entonces nosotros podemos vencer al mundo, podemos vencer al pecado, podemos vencer a Satanás por la cruz, porque en la cruz Cristo sufrió todo eso y venció todo mal, para que tú y yo podamos ser ahora más que vencedores. Bueno, ya saltó la alarma, así que por favor, Amy, prepara el cántico. Prepara el cántico mientras que digo algo aquí. Ponlo ahí. Vamos a cantar ese cántico tan maravilloso. En la cruz do primero vi la luz. ¿Alguno de los que está aquí es un pecador?
Él levanta las dos manos ahí. El hermano Jorge dice: yo levanto las manos partido doble. Aquí también, ¿cómo era tu nombre? Fernando, ¿no? Levanta la mano. Claro que sí, somos pecadores. Tomás. Uy, dije Fernando. Tomás Fernando. Los que estamos aquí somos pecadores. Somos grandes pecadores. ¿Y tú sabes por qué tú y yo somos grandes pecadores? Porque Cristo tuvo que ir a una cruz por eso. Ahora, si tú le pides perdón al Señor Jesucristo, serás un hijo de Dios. Te irás con Él al cielo y podrás verle y gozar de Él por toda la eternidad. Vamos a cantar.